Clase grado noveno, ética. Un saludo a todos mis estudiantes de grado noveno, espero que estén muy bien. Estuve mirando un poco las reacciones de la actividad que hicimos hace 8 días. Me alegra que se encuentren bien, me alegra que estén superando este momento de la mejor manera. Precisamente estamos hablando de las facultades. El hombre tiene facultades de la vida sensitiva. Hemos estado hablando de esto. Nos falta hablar de las facultades de la vida racional, que es lo que empezaremos a hablar la próxima clase. Pero precisamente nosotros tenemos la capacidad, al ser creados por Dios a su imagen y semejanza, de afrontar las dificultades, de acomodarnos, de superarlas y de inclusive sacar provecho de aquellas situaciones límite. A eso se le llama madurar, es decir, de todos los acontecimientos, aprender a extraer lo que me ayuda a mí a crecer como persona. Esta es la clase de ética. En la ética buscamos precisamente eso, que ustedes día a día aprendan a discernir los tiempos, las realidades, las acciones y sus acciones, y juzgarlo todo en torno al bien común y al bien propio, que no tienen una división no se contradicen entre ellos, ¿no? Entonces, habíamos visto que las facultades son las potencias o capacidades entre la sustancia del hombre, o sea, lo que es su identidad, y la operación a realizar. Poníamos el ejemplo de conducir, ¿no? Entonces, está el auto, pero yo debo tener la facultad. Entonces, alguien que no tiene la capacidad de ver o no tiene manos, pues lamentablemente no puede hacerlo, ¿no? Unos ejemplos un poco crueles, pero nos muestra que nosotros tenemos facultades para las acciones, es lo que quiero decir. Estas facultades se dividen en facultades de la vida sensitiva, y facultades de la vida racional. De la vida sensitiva es lo que estamos viendo. Vimos que se diferenciaban o se dividen entre las del conocimiento con los sentidos. Hablamos de los sentidos externos, el tacto, la vista, el gusto, el olfato, ¿no? Creo que ya dije todos. Y los sentidos internos, que son el sentido común, la imaginación, la memoria y la cogitativa, ¿no? Entonces esos los vimos la clase pasada, los expusimos, ¿no? Estos son las facultades, es decir, lo que me permite a mí realizar y tener un contacto efectivo con la realidad, las facultades de la vida sensitiva del conocimiento. Yo logro conocer gracias a los sentidos externos y los sentidos internos. Pero también hay otras facultades que permiten que nosotros que tengamos podamos apetecer cosas, podamos desear cosas, ¿no? Esta facultad de desear, yo siento el olor a algo y me llama la atención, inclusive, o la atracción física. Todo esto también son facultades del apetito concupiscible y del irascible. Esto lo veremos en esta clase. Las facultades de la vida sensitiva que permiten apetecer. Entonces, ¿cuáles son las facultades de la vida sensitiva que permiten apetecer? El apetito concupiscible y el apetito. Bueno, pero también hay otras facultades de la vida sensitiva. Dijimos, hay otras facultades que se refieren al apetecer, ¿no? Al apetecer. ¿En qué sentido? O sea, ¿cómo así el apetecer? Son los del apetito concupiscible y del apetito irascible. Tenemos la facultad de también desear, bueno, o mejor, es que el término es apetecer, solo como de apetito, ¿no? Entonces, tenemos el apetito hacia dos tendencias que se dividen en apetito concupiscible y el apetito irascible. ¿Cómo así? El apetito concupiscible tiene por objeto el bien o el mal sensible sin más, que no reviste mayor dificultad para su logro o rechazo. Es decir, todos buscamos el amor, todos buscamos, o al menos deseamos, todos queremos estar alegres,
Y por otra parte, todos rechazamos el odio, todos rechazamos la aversión, que es lo contrario al deseo, la aversión, y todos rechazamos también la tristeza o buscamos maneras para no estar tristes, inclusive en esta cuarentena. Entonces, esto es algo, tenemos la facultad del apetito concupiscible, que por este lado decimos que buscamos casi que naturalmente a toda hora el amor, deseamos cosas y la alegría, y rechazamos el odio o procuramos no odiar, la aversión o el rechazo y la tristeza, ¿no? También hay otras facultades de la vida sensitiva que se refieren al apetito irascible. Se relacionan, no son tan diferentes, ya veremos por qué. Son los del apetito irascible, son los bienes sensibles difíciles de alcanzar, y a los males sensibles difíciles de rechazar. Por un lado, todos tenemos o buscamos el amor, el deseo, la alegría, decíamos, en lo concupiscible, rechazamos el odio, la aversión y la tristeza. Pero por otro lado, es más difícil tener esperanza, es más fácil desesperarnos, es más difícil ser audaz y es más difícil rechazar el temor o la ira. Entonces, el apetito irascible es más difícil de dominar. El concupiscible, digamos que ciertamente es casi que está más próximo, mientras que el irascible está más lejano, ¿no? Es como lo podemos comprender. Por lo general, comportan un órgano corporal, por eso son orgánicos, ¿no? Son apetitos orgánicos también. Y estas facultades van en directa relación con lo que somos. Tenemos cuerpo y alma, y en este sentido, pues vamos a ver que estas apetencias van a involucrar nuestro cuerpo y nuestra alma. Cuando yo amo, es algo corporal, pero nadie ama lo que no conoce. También es un movimiento del alma, ¿no? Entonces, y lo mismo con el odio. No es un rechazo instintivo, sino que simplemente también es algo que se alimenta, corporal, de lo que yo veo, que yo siento, bueno, en fin. Ya vimos las facultades de la vida sensitiva. Ya la próxima clase entraremos a hablar sobre las facultades de la vida racional, que son lo propiamente humano, que es el intelecto y la voluntad, ¿no? Esto también, las facultades, ya las vimos, las facultades de la vida sensitiva, compartimos algunas con los animales en los sentidos externos, ¿no? Pero los sentidos internos nos empezamos a diferenciar en muchas más cosas, ¿no? Lo mismo aquí con el apetecer. Un animal ya no va a tener esta apetencia concupiscible, digamos, hacia el amor, él no odia. Entonces va a ser diferente todo esto. Espero que les quede claro, que les haya quedado claro. El apetito concupiscible tiene por objeto el bien o el mal, que es más próximo. ¿Qué es lo más próximo? El amor, el deseo, ¿no? Y la alegría. Y casi que todos rechazamos el odio, la aversión y la tristeza, ¿no? Entonces, mientras que el apetito irascible es un bien, pero ya más difícil de lograr, por ejemplo, la esperanza, y más difícil de rechazar, como la desesperación o la audacia y el temor y la ira. Espero que estén muy bien y nos vemos la próxima clase. Ya saldremos de la parte después de las facultades y veremos más acerca del hombre. Por ahora, las facultades de la vida racional es el siguiente tema. Que Dios los bendiga, que pasen buen día.